Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es La Silla Roja, nos da un enorme gusto que nos acompañe esta noche. Como cada martes, saludo a mis colegas y compañeros. Carlos Mota, muy buenas noches. Leonardo, buenas noches. Bienvenido, gracias. Enrique Quintana, gracias por estar aquí. Leo, buenas noches. Alejandro Cacho, muy Leo. buenas noches. Buenas. Hoy es un día importante en la vida política de México. Por la mañana el presidente de la República dirigió un mensaje político a partir del segundo informe de gobierno de su administración en Palacio Nacional. Muchos invitados, el círculo político, medios de comunicación, empresarios, líderes sociales estuvieron presentes en este evento. La Silla Roja convoca hoy y tiene el honor y el gusto de recibir a César Camacho Quirós, presidente nacional del PRI, para comentar no solamente lo que sucedió esta mañana y los alcances de este mensaje. César, bienvenido. Gracias, Leonardo. Gracias por estar aquí. Gracias además a Enrique, a Alejandro, a Carlos, a todos los que nos hacen el favor de seguir. Y qué bueno que la silla es roja, porque es el color que nos gusta en el PRI. Es el color de que ustedes usan en campañas. Los alcances del mensaje de esta mañana y tu valoración de lo que dijo el presidente. A mí me gustó mucho ver a un Enrique Peña resuelto, echado para adelante, reposado, con una actitud fuerte, vigorosa, demostrando dónde está plantado y hacia dónde va. Un presidente seguro de lo que está haciendo, un presidente rendidor de cuentas, que es un elemento indispensable en una democracia contemporánea, un presidente equilibrado en las expresiones, sin triunfalismos, haciéndose cargo de lo que se ha hecho, pero también de lo que falta por hacer. Y algo muy importante, dando juego. En el balance, diríamos en retrospectiva, acreditando que hubo muchos actores que contribuyeron a lograr... No es el solito. No es el solito, nadie lo habría sugerido. Y también de cara a lo que viene, es decir, un país en donde en el Congreso hay solo grupos minoritarios, un mosaico de los estados y los municipios donde hay una composición variopinta políticamente hablando, en donde durante más de 4 años, que es lo que le resta al gobierno federal, vamos a necesitar de todos. Y lo digo haciéndome cargo de lo que expreso. Como partido político, como mexicano, creo que este es un asunto que da para todos. Y lo último en esta parte, si de dividendos políticos también se trata, también para eso hay para todos. Hay dividendos, ese es el punto, hay dividendos para todos. Hoy dicen que él capitaliza primordialmente el tema de las reformas y todos los partidos, incluido el tuyo o el PRD o el PAN, que sumaron en esto, se quedan un poco atrás y él es la figura central. ¿Concedes en esto? Creo que él es la figura central en tanto jefe del Estado mexicano, pero no es el único actor en escena. Y para hablar de cosas muy concretas, en la reforma hacendaria, los priistas hicimos bloque con la izquierda. Es correcto. En la reforma energética lo hicimos con el Partido de Acción Nacional, pero fuimos el único partido que se mantuvo en todas, unido, con una posición, diríamos, monolítica, y no porque así haya sido siempre, sino porque lo procesamos antes de ir con las reformas. De suerte que si hay una especie de genética detrás de las reformas, hay una genética tricolor, pero no por el PRI, por el verde, blanco y rojo de México, porque al final está por encima de los partidos, que no dejamos de ser actores de coyuntura. César, hay una percepción de que hay un antes y un después de este día. Un antes, que es todo el ciclo de reformas, negociación política, acuerdos entre partidos, y un después, que es la instrumentación de las reformas, aplicación y ejecución. Un cambio en la óptica del gobierno, del presidente. ¿Sí sientes esta modificación? ¿Tendremos algo distinto en los siguientes meses? Diríamos que no radicalmente. La reforma laboral tiene poco más de un año en desarrollo, la reforma educativa unos meses, la reforma en telecomunicaciones otros tantos, pero grosso modo, diríamos en trazos largos, creo que sí hay un antes y un después. Este es el periodo reformador que está prácticamente concluyendo y viene quizás el más complejo, tanto o más que haberse puesto de acuerdo para la elaboración de reformas constitucionales y también legales, porque viene la puesta en operación, el aterrizaje, y algo que a nosotros nos preocupa mucho en el PRI
es que la gente no solo escuche discursos, no solo escuche planteamientos, por convincentes que estos sean, sino cómo de manera concreta, y voy a hablar de lo más sensible, que es la parte de la economía de las familias, cómo sentirlo en los bolsillos, cómo hacer que eso que llaman coloquialmente, que suene la caja de registradora, no solo sea de las grandes empresas, sino de la economía de los mexicanos, especialmente de los más desvalidos. Ese es el reto de cortísimo plazo, porque la gente, y creo que tiene razón, tiene mucha impaciencia. Por esto que dices, César, este reto de cortísimo plazo que es sentir las reformas y sus beneficios en la bolsa, me llamó mucho la atención que el presidente no mencionara el tema que está en todos lados, el de los salarios mínimos. Yo creo que ese es tema, independientemente de que no lo haya mencionado. Creo que el salario mínimo es una referencia, es un piso, pero no un techo. Creo que hoy está en la Constitución establecido el mecanismo para fijarlo. Hay una Comisión Nacional cuya vida está plasmada en la Constitución del 123 y que, bueno, me hago cargo de que hay un planteamiento de consulta popular sobre este tema que nosotros lo vemos, diríamos, como algo bueno en principio, en tanto puede ser el vehículo para que la gente se pronuncie. Diríamos, para nosotros no es el tema, pero es un tema y en tanto tal vale la pena que lo discutamos en un clima de libertad. César, ¿tú pensarías que el presidente está en este momento inquieto o no sé si la palabra aplica, pero voy a decirla, un poco carente de políticas públicas a instrumentar? Yo creo que había una expectativa muy grande de mucha gente de que se hicieran anuncios espectaculares más allá del aeropuerto, ¿no? Parece que el aeropuerto, que es un anuncio muy relevante, concentra de pronto lo que podría ser la potenciación del crecimiento económico para México. Sin embargo, es solo un aeropuerto dentro de la ciudad capital, por supuesto con un efecto muy importante, pero ciertamente concentrado en un solo tema. Y luego la transformación del programa de oportunidades, que también parece ser que es también un solo tema en lo social. Quizás se queda corto en esta expectativa que había de mucha gente de que anunciara políticas públicas específicas, y al mismo tiempo el presidente hace este anuncio o este reconocimiento en donde dice toda la gente que ha nutrido el debate público y que alimenta las políticas públicas con sus ideas es bienvenida, haciendo un poco un llamado a que actores de la sociedad civil, entendí yo, bueno, pues se sumen a diseñar qué es lo que vendrá hacia el futuro. ¿Carece el presidente en este momento de un número amplio, una batería completa de propuestas específicas para instrumentar? Creo que las políticas públicas están en marcha. Lo mismo en el terreno social, en el ámbito del combate a la pobreza, la cruzada contra el hambre, que está en ejecución hace ya mucho tiempo. Fue un asunto que inició prácticamente con el gobierno, que ha empezado a dar resultados importantes. El tema del aeropuerto no es uno más, querido Carlos, es el tema. Es el proyecto de infraestructura más importante que México ha tenido, y se hablaba hoy de que quizás sea uno de los más importantes de América, no solo de América Latina. Es decir, hoy en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hay más o menos 30 millones de personas que se mueven. La idea es que haya 120, es decir, que pueda cuatruplicar la capacidad de movilidad por la vía aérea el centro de la ciudad, el centro del país. Entonces, no es, creo que un anuncio más, es un gran anuncio. El programa de infraestructura, que también se hizo público hace unos meses y que está ahora mismo en marcha, evidencian que hay políticas públicas en vías de ejecución. Ahora, el gobierno con todo y todo no ha cumplido ni siquiera 2 años, es decir, es el segundo informe, pero son 21 años de ejecución, diríamos, de ejercicio del gobierno. Por eso creo que es plausible la invitación del presidente a otras fuerzas políticas o a quienes, digo, no hablo solo de partidos, a quienes algo tengan que decir para el diseño y ejecución de políticas públicas. Creo importante entonces que advirtamos que no ha sido solo un tiempo de planear. Se ha ejecutado, pero es una especie de alto en el camino, de colocación de México en una especie de plataforma de despegue, que no es la primera a la que subimos, que es seguramente la segunda o la tercera, nada más que esta es una plataforma de gran tamaño, porque el despegue creo que tiene que ser grande, espectacular. César se refirió a 21 años porque así se siente a veces. Perdóname. Meses. Dije 20, quizás me equivoqué. Bueno, en esto es que solemos decir, ha sido un montón de cosas. Dicen, es que en esto
los meses parecen largos y los años cortos. 21 años, Perdónenme. pues sí. Yo espero Perdón. que mis hijos puedan disfrutarlo. A ver, yo te iba a decir lo siguiente. Nos faltaron temas en el... tú hablas de expectativas. Nos faltaron temas en el informe de esta mañana, en el mensaje del presidente. Tú hiciste mención, Alejandro, de el salario. Seguridad. Faltó que abordara con mayor vigor el tema de la seguridad, el tema de la corrupción o la transparencia. Hay ahí una iniciativa pendiente en el Congreso que todos esperamos que pueda ahora avanzar después de que ha pasado lo prioritario en materia de reforma estructural. ¿Ustedes sienten que abordó todo de un panorama completo o nos quedamos con pendientes? Yo creo que en materia de anuncios específicos había cierta expectativa por su estilo de quizás más detalles. Digo, no fueron pocos. El aeropuerto, toda la parte de infraestructura en la zona del Valle de México, ampliación del metro, el asunto del cambio de oportunidades, que no es un asunto menor, es el programa eje de la política social de México. Sí. Sin embargo, si lo podemos decir así, nos había mal acostumbrado a hacer una secuencia de anuncios muy específicos como parte de esta historia del sexenio. Quizá había otra expectativa de que pudiera detallarse más, pero si simplemente vemos las cosas concretas que derivan de este discurso, creo que son varias y muy importantes. ¿A ti te faltó algo, César? Yo creo que evidentemente en 1 hora y media no se puede hacer un ejercicio exhaustivo. Yo creo que hay muchas cosas. Por ejemplo, el tema del aeropuerto, él mismo dio grandes trazos y mañana se va a hacer un anuncio formal, específico, concreto. Hay una cosa que yo advierto que está en el ambiente. Oye, ¿y cuáles son los terrenos en los que se va a construir el aeropuerto? Porque a nadie se le olvida Atenco. Para hablar de algo muy concreto y no darle vueltas. Les puedo adelantar que es terreno, propiedad federal, en donde no hay que convencer a nadie A porque ningún ejidatario. Y bueno, sus derechos seguirán siendo respetados y ellos son respetables. O los temas de la viabilidad ecológica del proyecto, de lo que también se ha hablado, o la orientación respecto de con la cual se construirá. Creo que son muchos de los asuntos que se van a despejar en los siguientes días y creo que es necesario hacerlo. Hay una especie de necesidad de desarrollar, o déjenme decirlo, de desenrollar un discurso o una intervención de 1 hora y media para que los mexicanos tengamos oportunidad de conocer prolijamente de qué se trata. Y entre otras cosas, para eso está la glosa del informe que se va a llevar a cabo ahora en los la siguientes cámara, días, ¿no? en las cámaras que del se Congreso discute de la ahí. Unión. ¿Sienten, es la restitución de un viejo ritual? Hoy en el periódico que aparecen muchos mensajes y editorialistas que comentan el tema de pues que el presidente vuelva a la Cámara y que vuelva al Palacio Legislativo de San Lázaro y que desde ahí dirija su mensaje político, ¿a favor o en contra de Déjenme esto? decirles con actitud provocadora, pues ¿quién les entiende? Y no hablo de ustedes, ¿eh? Sí, yo era miembro de la legislatura federal cuando nos pidieron quitar la obligación de que el presidente fuera. Yo fui uno de los que dijo que no. Es decir, Que no se quitara. Que no se quitara. Lo que es cierto es que... Tiempos de Fox eran esos. Sí, lo que hay que admitir es que el ambiente se enrareció. Y en lugar de que hubiera creo que también lo dice suavecito, un ejercicio republicano... Ustedes eran oposición y no querían tener ahí al presidente pero además, panista. a ver, cuando nosotros fuimos oposición, perdón que lo diga, nos portamos muy bien. Ellos Bueno, no piensan lo mismo. A ver, nunca hubo un priista gritándole cosas a un presidente de la República en el corto plazo en el que todavía el presidente fue a la Cámara. Sí hubo agravios a los presidentes priistas por quienes, y también me hago cargo de lo que digo, no tenían la oportunidad de decirle cosas al presidente porque resulta que el famoso posicionamiento era previo a que llegara el presidente. Entonces, algunos decían, ¿de qué sirve que yo diga cosas si el presidente no las va a escuchar? Así es. Pues entonces lo que creo es que estamos frente al reto de crear un esquema moderno de diálogo que haya que discutir para que sea fructífero y que no sea un espectáculo. Claro. Y digo en favor de nadie, que sea un diálogo fructífero bajo la línea del respeto, que el ser respetuoso no significa que no se digan cosas duras, significa que hay que respetar al otro, que se trata de un diálogo entre poderes Claro. y que no se trata de poner en el cadalso, en el banquillo de los acusados a alguien, o hacerle juicio sumario, o írsele a la carga a todos y no darle la oportunidad de que se defienda, como llegó a ocurrir. Entonces, creo que estamos frente al reto de encontrar un nuevo esquema de hacer política, insisto,
con las reglas del respeto republicano que se deben o nos debemos entre poderes y que sea algo que le deje un saldo positivo a los ciudadanos. El siguiente periodo legislativo, ¿creen que esto puede quedar resuelto como para que lo que sucedió hoy pase el año entrante desde la Yo tribuna? creo que No depende sé de las elecciones, de lo que pase la elección de la Es tu cálculo, ajá. Sí. Y del ánimo. Mira, yo creo que todo mundo está de acuerdo en que se necesita algo distinto. No puede ser un acto convocado por la presidencia como fue el de hoy. No puede ser una exhibición de egos o de gritos como era hace ya Sí. algunos años O a en ver la quién Cámara. tiene el valor de Así es. desafiar al presidente. Así es. La máscara de puerco, en Como fin, no aquellos nos olvidamos de espectáculos, aquellas cosas, aquellos claro. espectáculos. Creo que tiene que ser algo diferente. No sé cómo vaya a ser la reedición de este esquema, pero sí me parece que necesitamos dar un salto y plantear algo Evolucionar. distinto. Carlos. La pregunta que yo tendría en este momento es si hay algo que le puede aguar la fiesta al presidente. En este momento yo vería 4 elementos y a lo mejor quisiera tu reacción al respecto, pero está, pues el tema de los maestros, ¿no? Que parece ser que siempre es una efervescencia muy compleja en algunas zonas del país en particular. Está el tema del crecimiento económico, que no necesariamente es el más vigoroso que todos quisiéramos. Hay varios elementos. Está lo que hoy en la tarde, esta tarde-noche, se da a conocer de parte del Foro Económico Mundial, que México cae 6 lugares en el índice de competitividad global y caemos a la posición número 61. En el medio de estas reformas que pues México ha sido muy proclive a avanzar y que ha sido reconocido internacionalmente. Entonces yo creo que hay estos elementos en donde de pronto sí tenemos logros importantes a casi 2 años de gobierno, como tú señalaste hace un momento, pero también estos elementos pues de distorsión Anticlimáticos, tal vez. que podrían, no sé si aguar de pronto la fiesta del presidente. ¿Tú crees así? Bueno, primero yo creo que no hay fiesta. Diríamos que en la versión pre-2000, para decirlo clarito, ¿no? Yo creo que el esquema ha cambiado. Hace ratito, No es el día del presidente. No es el día del presidente. Incluso voy a decir algo que parece ir en contra de los intereses que represento. El diseño de San Lázaro está hecho para el presidente. Es decir, la construcción misma, La tribuna, la mesa directiva, claro, la tribuna, estaba hecha para un día al año. El podio, sí. El podio. Bueno, el podio estaba como si fuera una pirámide, ¿no? Claro. En el pináculo del poder legislativo. Creo que las cosas han cambiado. Creo que tienen que seguir cambiando. Honradamente creo que no es tema hoy. Esto de que si el año Sí. próximo, a mí me encantaría retomarlo, pero hoy no es tema prioritario. Pero entonces, retomando lo que pregunta Carlos, yo creo primero que el crecimiento económico se está dando, es decir, que en gerundio hay un crecimiento económico que va repuntando, que a mí me preocuparía más que cómo nos califican en otras latitudes, cómo lo siente la gente, más empleos, los empleos mejor pagados, el ensanchamiento de oportunidades, confianza a los inversionistas, y creo que ese es a lo que se está abocando la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, etcétera. El tema de los maestros, no hay que menospreciarlo. No obstante, se trata de un asunto focalizado en forma muy precisa, y ustedes lo saben, grosso modo, Michoacán, Oaxaca, subrayadamente, Tamaulipas. un poco Tamaulipas o Chiapas, una parte de Guerrero. Creo que no hay que menospreciarlo, pero es una reacción más bien de orden político a un asunto de carácter educativo, y me atrevo a decirlo, ojalá no parezca que pontifico, contra estas reformas educativas sustantivas nadie puede en su sano juicio estar en contra. Cuando en términos reales, netos, no hay afectación de los derechos de los maestros, y lo que se está buscando es darle calidad al elemento dinamizador de cualquier sociedad que se precie de querer crecer, que es la nuestra, ¿no? Educar no es, o en educar no se gasta, se invierte. Vamos a hacer una pausa. Presidente Cámara, si nos permite, hacemos corren versiones, ya ha habido múltiples opiniones en los últimos días respecto a que veremos cambios en el gabinete en el corto plazo, y el presidente antes de diciembre estará anunciando ajustes, movimientos, la salida de algún secretario para contender en alguna de las contiendas electorales del año entrante, la llegada de otros personajes. Lo dejamos ahí y regresamos enseguida para escuchar respuestas sobre esto y hablar de lo que viene para el PRI después de la aprobación de las reformas. Es La Silla Roja, regresamos enseguida.
Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en La Silla Roja. Hablábamos de esta versión aparentemente inminente de que el presidente ajuste su gabinete, introduzca algunos cambios, la salida de algunos secretarios y la llegada de otros. ¿A ti ya te invitaron, presidente? Me invitaron a ser presidente del PRI, los priistas, y soy un feliz presidente del PRI. ¿Y al gabinete? No, ni siquiera, y no lo tengo en mi radar. Pero sería un excelente presidente de la Cámara, ¿no? Bueno, yo no pienso en el futuro porque distrae. En lo único que pienso es en el presente, y se los digo honradamente, estoy muy contento de ser el presidente del PRI en un momento muy retador, muy agradable. Y el hecho de estar yendo por todo el país, escuchar a los priistas, tener contacto con el presidente y con el gabinete, con los diputados y los senadores, me tiene muy contento. Tengo retos de cortísimo plazo, diríamos de cortísimo y de corto plazo, porque en política, casi diría como en la vida, el mediano y el largo plazo ni existen. Ahorita hablamos de esos retos y del calendario electoral que viene hacia adelante, pero terminemos el tema anterior. ¿Hay movimientos? ¿Prevén ustedes movimientos y cambios? Sí. No sé cuántos, porque tampoco el presidente se ha distinguido por hacer muchos cambios en su equipo de colaboradores desde que fue gobernador del Estado de México, ¿o me equivoco? No, tienes razón. Yo creo que el presidente Peña en general busca la estabilidad en el equipo, porque eso también ayuda a la continuidad en la ejecución de programas. Pero bueno, eso el único que lo sabe es él. Hoy el presidente dijo en el discurso que había un repunte, por ejemplo, en la generación de empleos, cosa que hay, ahí están los datos. No obstante, pues hay una problemática en relación con el funcionamiento, por ejemplo, de la reforma laboral en su conjunto, ¿no? Si fue lo suficientemente amplia, profunda y si está generando los empleos que todos quisiéramos. Quizá cuando uno habla, no le quiero poner nombre y apellido a nadie, ¿no? Pero ministerios en particular, ¿no? O secretarías, el tema de trabajo, puede decir, bueno, necesitamos que realmente este país llegue a los 800,000, al millón de empleos. No nada más esto depende de la reforma energética y la inversión que ahí habrá, sino de políticas públicas específicas en materia laboral que se puedan ejecutar, por decir un ejemplo, como otros, ¿no? Que podrían ocurrir. No obstante ello, además se deben sumar los intereses políticos que puedan tener electorales también, pues algunos miembros del gabinete que también son legales y legítimos, ¿no? ¿En el PRI se preparan para ese momento o hay alguna...? Tengo esta inquietud de, ¿este es el PRI donde manda el presidente de la República? ¿Este es el PRI donde la voz que determina los movimientos, los nombramientos, ahora vendrán toda la conformación de listados para candidaturas, la definición de candidatos para gobernador? ¿Todo eso se palomea en Los Pinos, César? Eso se decide en el PRI, pero obviamente el presidente de la República es alguien cuya opinión no solo pesa, sino nos importa mucho. Es un presidente que construyó, en tanto gobernador, un nuevo modo de procesar las decisiones. Para decirlo en pocos minutos, el verticalismo en el que muchos priistas nos educamos antes de 2000 le dio paso por necesidad a la horizontalidad en la toma de decisiones. Entre 2000 y 2012 se reunían gobernadores, el presidente o presidenta del PRI, los coordinadores de las cámaras, alguien que representaba a los congresos locales, alguien que representaba a los presidentes municipales, y se construyó una nueva manera de decidir. ¿Colegiada? Colegiada, claro. Y algunos decían, bueno, lo voy a caricaturizar, la restauración del viejo régimen. Esto es materialmente imposible, primero porque lo que cambió es el entorno, no solo nosotros. Diríamos que CONAGOS o la Federación de Municipios de México o la Agrupación de Diputados Locales habrían sido imposibles políticamente hablando antes de 2000. A la llegada de Enrique Peña no solo las respeta, sino las fortalece. Es decir, hay voces fuertes de los municipios en su conjunto o los diputados locales en su conjunto que, entre comillas, atentarían contra el poder presidencial. El presidente no solo lo respeta, sino auspicia su crecimiento y su fortalecimiento. Y eso me parece que es muy bueno, porque además de que le quita carga, a veces incluso malintencionada, al papel del presidente, genera una responsabilidad más extendida. En esta misma década y fracción de la que hablas y de toda esta construcción de un aparato de toma de decisiones distinto al interior del PRI, también vimos
priistas de toda la vida que en el momento en que no obtuvieron la candidatura en sus estados y en sus regiones, Brincaron, cambiaron de claro. partido y luego ganaron las elecciones. Y conocemos varios casos en varios estados donde eso sucedió, porque ese proceso de toma de decisiones o estaba en el centro y no consideraba a los comités distritales, es decir, seguía viendo un poco el peso del centro por encima de lo demás. Es el caso de Guerrero, es el caso de otras varias entidades donde Puebla, vimos candidatos. Oaxaca. Puebla, Oaxaca, en el norte, en fin, etcétera. Eso, Sinaloa. Yo creo que este es un proceso. Yo creo que no es bueno generalizar. En algunos sitios ocurrieron fenómenos de esta naturaleza. No es el caso de Oaxaca, cuando Gabino Cue se fue del PRI mucho antes y fue presidente municipal. es correcto, senador, ya por otro partido. por es otro correcto. partido. Pero sí fue el caso de Maloba, y sí fue el caso de Ángel, y sí fue el caso de... Lo fue, pero tampoco Leonardo está asociado a una nueva época. Lo fueron, no quiero dar nombres porque les haría propaganda, antes de 2000 también. Y yo creo que es legítimo el derecho de alguien que puede disentir y buscar otras opciones políticas. Lo que sí quiero destacar es que en este nuevo tiempo de hacer política, y Enrique Peña es una muestra clara de lo que voy a decir, las decisiones tienen que ver más, las decisiones locales, con la hechura de una carrera local. En otro tiempo era importante ser un subsecretario, claro. un secretario de Estado, un director general de una empresa pública grande, para regresar a su estado, entre comillas, hacerles el favor de gobernarlos. Hoy las carreras más sólidas se construyen en los estados. Enrique Peña no había ocupado una responsabilidad federal hasta antes de ser presidente de la República. Fue diputado local, miembro del gabinete local, dirigente político local y gobernador del estado. De suerte que no había sido diputado federal, ni senador, ni miembro del gabinete. Hay una reversión. Hay muchos años en la historia de México en que eso no pasaba. ¿Eh? Bueno, no, yo lo veo con enorme simpatía, porque creo que... Bueno, yo también sí quiero pensar que es una tendencia, no un resultado de la coyuntura política del personaje de esto. Lo importante es, ustedes van a definir las candidaturas y las listas, esas pasan por Los Pinos y el presidente las aprueba. Yo creo que esas se tienen que definir, es mi convicción, por el PRI, y que el presidente marcará prioridades. El presidente sugerirá perfiles y en algunos casos nombres. ¿Por qué? Para decirlo clarito, es la legislatura con la que él va a terminar su mandato. Es la legislatura con la que él va a hacer política y, muy importantemente, la que va a aprobar el presupuesto de egresos de la Federación durante 3 años. Me parece por ello absolutamente necesario que haya sintonía, frecuencia, identificación, diálogo entre el partido y el Ejecutivo Federal. Creo que es una legislatura vital, porque no se nos olvide que desde 97 el PRI no tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Ni ningún otro, pues. Ningún otro. Bueno, yo hablo del ejemplo que mejor conozco, y creo que tenemos legítimo derecho a aspirar a conseguirlo, con mucho trabajo, con los votos que sean necesarios, para mantener, insisto, esta relación de fluida comunicación y de estar de acuerdo en lo fundamental, en los trazos del caso. Y un elemento más, todos los partidos padecimos el embate de la autoridad electoral que nos dijo en un momento de prisa que había que cambiar un determinado número de candidaturas para que hubiera mujeres. En nuestro caso, no solo hay convicción, el presidente Peña fue el que propuso esto al Congreso. Hoy es una norma constitucional y el PRI está preparado para escoger muchas mujeres y muchos jóvenes que son nuestros candidatos. César, yo te quisiera preguntar si en esta circunstancia que dices, bueno, el PRI ya cambió, ¿no? Y efectivamente yo creo que todos tenemos que reconocer que así es. También se hablaba años atrás de que muchas candidaturas a gobiernos locales, por ejemplo, eran premios para algunos miembros del gabinete que de pronto, bueno, pues para extender aún más su vida pública relevante, pues tenían esta candidatura. Y ahora posiblemente pues tendremos quizá algún secretario de Estado pues, que aspire a alguna gubernatura, ¿no? Se habla con regularidad de Ildefonso Guajardo, que podría salir de Economía, que si este tipo de cosas. ¿Ya no son premios? Bueno, es muy difícil decir que son premios cuando al final el que va a dar la oportunidad o a negarles el electorado. Y esto no es un discurso, o sea, en todas partes se ganan en las las urnas, elecciones se ganan en las urnas. Es decir,
si eventualmente alguien se atreviera a decir te premio, pues te premio con la candidatura. Ahora hay nada más que ganar las elecciones. Yo creo que es tener una visión muy reducida, decir que hay premios o incluso castigos. Sí. En otros años, yo lo recuerdo muy bien, diríamos, algunos... Le tocó bailar con la más fea. Así decían, bueno, así como se cayó para arriba, ¿no? Algunos al revés lo echaban para arriba, pero realmente iba para abajo. No, yo creo que hoy hay un premio o un reconocimiento a la militancia con la convicción de que puede ganar. Porque ¿de qué sirve tener un candidato o candidata, diríamos, lucidor, políticamente hablando, si a la vuelta de la esquina le van a dar un revés en las elecciones? Puede ser algo un poco atrevido. El presidente Enrique Peña, en su historia política, ha acreditado en este terreno un gran pragmatismo. O sea, más bien es en el análisis, y no solo de lo electoral, es cómo ganamos, cómo lo logramos. Y a veces lo secundario es ¿y con quién lo logramos? No, espérame tantito. Primero vamos a ganar y vamos a ver dónde están las condiciones para ganar, en vez de decir vamos a impulsar a fulano a costa de lo que sea. Puedes lograr impulsar a alguien, nada más que también te vas a encontrar con un revés casi irremediable. Creo que no es el caso. Vamos viendo entonces perfiles, vamos viendo qué es lo que la gente que va a elegir quiere. Un dato importante, son 1959 elecciones el 7 de junio, o sea, hay sí 9 gubernaturas, 500 diputaciones, pero cientos de ayuntamientos y diputados locales. Entonces, más nos vale, en lugar de pensar cómo premiamos gente, es cómo ganamos. No sé por qué me acordé del Estado de México ahora que hablabas de... No sé por qué. Pero déjame entrar a... En un segundo, tienes razón. Déjame entrar a otro tema. 2015, consulta popular. Hay quien dice, el PRI cargó los dados. La gente va a estar a favor, sin duda, de reducir los plurinominales, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y esto le va a convenir al PRI, aunque sea un defecto de nuestra democracia. Lo ha dicho Pepe Goldenberg, Luis Carlos Ugalde, es decir, expresidentes del organismo de la autoridad electoral. Y por otra parte, pareciera que con esta consulta lo que se quiere es quitarle protagonismo al tema energético. ¿Estuvo atrás este razonamiento, César? A ver, empiezo por lo último. Es absurdo pensar que alguien quiere con esto quitarle protagonismo al tema energético, como si la gente no supiera cuáles son sus temas. Es decir, esto lo que pretende es empujar nuestros temas, que pueden correr paralelos con los temas de otros. Al final acaba de salir Consulta Mitofsky diciendo de las preguntas que por lo menos de primera intención se han planteado, la que tiene el mayor respaldo popular ahora es la del PRI. De suerte que nosotros no inventamos prioridades. Lo que hicimos es ser congruentes con un planteamiento que data de noviembre de 2011, en el que Enrique Peña Nieto escribe la posibilidad de reducir el número de legisladores para facilitar la construcción de consensos. 2012 lo incorporamos a la plataforma electoral, 2013 lo incorporamos a declaración de principios y programa de acción, y somos consecuentes con el planteamiento. Es decir, estamos aprovechando... Está muy bien pensado, pero el PRI se beneficia. El PRI podría alcanzar la mayoría si se reducen 100 plurinominales. Fíjate que no, Leonardo, ya hemos hecho el ejercicio aritmético con una buena dosis de ociosidad. Es decir, ¿qué pasaría con la composición 300-100, con los resultados de 2012, de 2009, de 2006, diríamos las elecciones de 97 para acá? Todas las demás, de ahí para atrás, no te dan gran cosa. No, lo que ocurriría primero es que regresaríamos al esquema previo a 1986, es decir, lo que estamos sugiriendo no es nuevo. Y lo que algunos... Cuando se agregan los segundos 100. Cuando se agregan los segundos 100. Y también tiene lógica porque la reforma política había aumentado el número, diríamos, de participantes. Pero entonces había partidos que ganaban 0. Lo voy a decir claramente porque son números. En 1982 y en 85 el PRI ganó 299 de 300 diputaciones. O sea, aunque había 100 o luego 200 por repartir, obviamente le tocaban 0. Pero en 2006 el PRI ganó 68 de 300. Es decir, hoy cualquier partido puede ganar o perder en cualquier distrito, de suerte que más que dados cargados, la suerte está echada.
Es decir, vamos viendo quién es capaz de hacer qué de cara al electorado. Y que quede claro, nosotros no queremos quitar el principio de representación proporcional en el que creemos. Lo que queremos es reducirlo a la mitad, es decir, que en lugar de 200 haya 100. Y con esto, para la gente que nos escucha, y esto que sea Enrique con mucha precisión, porque si tú consultas allá afuera, habrá una abrumadora mayoría que diga hay que quitar Quítalos, diputados. claro. Es más, quita a todos, Esa es dirían una- algunos, ¿no? Ese es recurrente. Pero con esto se reduciría el presupuesto de la Cámara. A los mexicanos nos costaría menos tener 100 diputados Bueno, menos. evidentemente se reduciría, aunque también me hago cargo de que este no es el principal argumento. No es presupuestal. Es uno, Alejandro. Lo que sí creemos es que será más fácil el procesamiento de los acuerdos. Yo he tenido la fortuna de estar en ambas cámaras. Bueno, no es lo mismo lidiar entre 500 que entre 400, o hacerlo entre 128 o hacerlo entre 96. Creo que sí haría más fluida la posibilidad de construir acuerdos e insisto, se garantiza con esta propuesta la participación de todas las corrientes de opinión, que todas son respetables, todas son bienvenidas, pero bueno, hay que ir a los electores. Se hace la consulta en las elecciones federales del 2015. Así ocurriría. Lo que significaría que eso entraría en vigor En 2018, 3 años después, es decir, al término de esta administración. es correcto. Bien, muy bien. Antes de irnos, nos queda muy poquito tiempo, y antes de pasar del PRI a otras cosas, la mugre, porque en todos lados hay mugre, ¿no es cierto? Y hay en la administración pública local, en la federal, en los partidos. El señor Cuauhtémoc Gutiérrez en el PRI del Distrito Federal. La posición del presidente del partido respecto a este ex dirigente y a esa investigación aparentemente inconclusa, y a este fallo de la autoridad electoral de no encontrar indicios donde aparentemente se hizo uso de dinero del partido para los negocios de este señor. Las personas son responsables de sus actos. Penalmente no se le puede fincar una responsabilidad a una organización, a una persona moral, a un partido o a una empresa. Entonces, si alguien la hizo, que ese alguien la pague, la suya. El PRI tomó una medida inmediata, que es separarlo provisionalmente de la dirigencia, y pocas semanas después lo separó definitivamente de la responsabilidad. Y lo que deseamos para él es lo que yo desearía para cualquier mexicano: que tenga un juicio justo, que investiguen a profundidad, y si algo hay, que pague. En el caso del manejo administrativo, si hubiera cosas indebidas, el primer agraviado es el propio PRI, porque bueno, nosotros administramos fundamentalmente recursos públicos, dinero de la gente. Entonces no nos parecería que un dinero que nunca alcanza, como le pasa a las familias, esté malamente utilizado. Pero ahí no prejuzgo. Hay 2 instancias, cuando menos 3 es más. El Instituto Electoral del DF, que ha dado su resolución, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, que sé que ha recibido más de 200 testimonios y cuya resolución está pendiente, y la Comisión de Justicia Partidaria, donde también hay un par de procesos en curso. Para nosotros es muy importante ver qué es lo que ocurre en los otros terrenos, no porque nos condicione. Pareciera. No, lo digo claro, porque sí es Pero importante. si es culpable, es culpable. Bueno, No por tienes eso, por qué. no. Voy a esperar qué dice el IF, porque Lo que ocurre es que, Leonardo, con las evidencias que hoy mismo existen, sería endeble una resolución condenatoria. Y lo que pasa hoy con el nuevo sistema legal es que si la Comisión de Justicia Partidaria comete un error, no se queda allí, se va a las autoridades electorales, al Tribunal Electoral. Y bueno, tampoco querríamos un revés. Por eso es importante, y yo lo he dicho públicamente, ahora lo aprovecho, estamos urgidos de que las autoridades legales, por cierto, la Procuraduría del DF, de un gobierno de extracción perredista, ojalá pronto nos dé Resuelva. su punto de vista, su resolución. vamos a hacer una pausa. Voy a decir esto antes de irnos, y va a parecer así como banderilla, pero no es banderilla. Pero los priistas tienen esta tendencia, y la historia así lo demuestra, de proteger o de encubrir a quien ha incurrido en cosas equivocadas o en ilícitos. Y ahí están las historias de Marín, y ahí están las historias de Ulises, y ahí hay para aventar para arriba. Es decir, en vez de que el PRI pinte raya y se voltee y diga que lo investiguen y que rinda cuentas ante la justicia, mejor lo hacemos para acá. Ojalá y este no sea el caso. Bueno, no ha sido porque ustedes ya lo sacaron,
pero ojalá y si el señor es culpable, como todos los testimonios parecen indicar, pues se enfrente a la justicia. Pues para usar en paráfrasis lo que dice es que lo investiguen, pintamos nuestra raya y que responda de sus propios hechos y que no le carguen al PRI un San Benito que no es. Eso es difícil, porque ¿dónde estaba la autoridad del PRI cuando este señor hacía lo que hacía? Bueno, yo creo que si eventualmente hay que admitir una responsabilidad, también la admitiremos. Esto en el mundo jurídico electoral le llaman responsabilidad invigilando. O sea, no es que hayas hecho algo, sino a lo mejor no hiciste lo que debías. Eventualmente hay. Omisión, ¿no? Vamos a una pausa. Esto es La Silla Roja. Es César Camacho, presidente del PRI. Vamos a ver qué viene para el 2015 y dónde están los focos de alerta en el proceso electoral del año entrante. Regresamos. Comerciante. Esa, muy bien. Es maravilloso que don Enrique Quintana esté aquí porque tiene una memoria y un registro de los hechos maravillosos. Estamos de regreso en La Silla Roja. Solamente vamos a pasar al tema de las elecciones y del calendario electoral 2015, de las gubernaturas, de los focos de alerta. Hay sitios más complicados que otros para el partido de ustedes, pero quisiera rematar y cerrar el tema anterior. Tú mencionabas ahorita algo, si quieres. Sí, que en este momento sería tal vez darse un balazo en el pie para el PRI si expulsan a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, porque si lo expulsan con los elementos que hay en este momento, él recurre a la autoridad electoral y puede ser que lo gane, tendría altas posibilidades de ganar el asunto y entonces harían el ridículo. Yo lo que creo es que aquí no hay que hacer nada por consigna, ni condenar a alguien por consigna o absolverlo sobre las rodillas. Vamos a esperar que las autoridades constituidas resuelvan, vamos a hacer lo que nos toca y vamos a hacerlo, sí lo digo, con mucho cuidado, con evidente cálculo y vamos a hacer que ocurra lo mejor. Por lo pronto vale la pena que les diga, en este episodio electoral Cuauhtémoc no tendrá ninguna opción. Con el PRI. Con el PRI. Muy bien, perfectamente. Calendario para el 2015, focos rojos, focos de alerta, ¿dónde vemos un panorama difícil y competido para el PRI? ¿Dónde consideran ustedes que van a enfrentar contiendas difíciles y dónde está más fácil, ¿no? Hay algunas que Colima por ahí dicen que está prácticamente en la bolsa. Yo creo que no vale la pena adelantar Echar vísperas. las campanas no, a la vela. ni echar campanas Muy a vuelo. cuidadoso, don Y César. también, No. hombre, Sí, pero no pisa en falso. Además, Chihuahua. Leonardo, también sería un poco erróneo decirle a mis adversarios, seguramente nos van a leer, ¿dónde sentimos que estamos débiles? Por supuesto que no hay un terreno planito. Hay sitios donde nos sentimos mejor que otros. Hay 3 de las 9 gubernaturas donde no somos gobierno y hay condiciones de recuperar. 3 de las 9. 3 de las 9 donde no somos gobierno, Baja California Sur, Sonora y Guerrero. Y hay algunas donde somos gobierno que las cosas no están fáciles. Michoacán. Y ¿para qué explico por qué? Sí, no hay secretos. Pues. En Monterrey podría estar competido. Nuevo León es competido porque hay un electorado complejo que ya ha ido y venido. San Luis Potosí. San Luis Potosí, que tiene una condición similar. Está también Colima, está Querétaro, está Campeche. Y hay 8 estados más que tienen elecciones locales y además de las elecciones federales, como bien les llamaste, de medio término. Nosotros estamos listos para dar la pelea en todos lados. Si queremos ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, creo que es legítimo. Sabemos el valor de un voto ganado. Hay que trabajar muy fuerte, a eso nos estamos dedicando. Una organización extendida, comprometida, que renueva sus expresiones, sobre todo de trabajo militante juvenil y femenil, que creo que ahí es una parte importante del electorado, que tiende puentes con las organizaciones de la sociedad civil que abanderan causas nobles, y un partido que, lo digo con todo cuidado y sabiendo de lo que hablo, que aprendió mucho de los reveses que ha padecido. Claro que sí. Hay lecciones, pero por supuesto. comparte 2 con el auditorio. No, bueno, primero yo creo que el ensimismamiento de suponer que lo sabes y lo tienes todo, que nos llevó a cometer errores. Diríamos que cierta soberbia de que eres tú y solo tú, o que el otro no tiene opciones, o que
tú lo sabes todo, o vivir, esto es muy importante, vivir de prestado, ¿no? En una buena parte de la militancia de las organizaciones te evocan, es que cuando hicimos, cuando tuvimos, sí, nada más que ese cuando hicimos es hace 30 años, Claro. o hace 25, es más, hace 15. Sí, ya no cuenta para Ya este no formato. cuenta para o hace 20, en el 94, cuando ganamos rotundamente Que la tuve, te elección mantuve y te presidencial. di. César, Bueno. ¿qué perfiles para los candidatos en esta ocasión? Mira, creo que necesitamos gente, primero, muy prestigiada. Necesitamos gente que tenga cara para ofrecerla. Y aquí vale la pena recordar que en marzo del año pasado reformamos los estatutos para poder, antes no era posible, postular como candidatos del PRI a quien no tuviera una credencial del PRI. A Que quien no fueran militantes. Sí, claro. Antes no se podía, hoy No, se antes- puede. no, antes de ¿Lo hecho- ves ¿Lo veo en viable? práctica? ¿Lo veo viable? César, dijiste al principio de esta conversación, dijiste, los dividendos son para todos. Sí. Y tenemos este proceso el año que entra. Hay 9 gubernaturas y ¿cuántos congresos? Hay 17 17 estados con congresos con locales, congreso. Alejandro. Que son cruciales. Bueno, al punto que es la mayoría de las legislaturas locales las que Bueno. se necesitan para reformar la Bueno, Constitución. son cruciales. No, tienes razón. ¿Qué prefieres? Si ya en un escenario prefieres ganar gubernaturas o congresos. No, yo prefiero ganarlo Las todo. dos. Digo, obviamente, a ver, estoy consciente de que el carro completo es una expresión de la prehistoria, no de la historia, de la prehistoria. Te están grabando, No, te qué están bueno, grabando. qué bueno, lo sí, sé. pero si el año entrante salen con carro completo No, a en ver, algunos a ver, lugares, te a van a ver. decir, mira, el prehistórico. No, a ver, es posible que ganemos mejor en unos lugares que en otro. Las condiciones de la competencia son tales que eso es muy difícil. Es aritméticamente posible, pero en condiciones reales de competencia política es muy difícil. No digo imposible, pero casi imposible. Estamos hechos a la competencia y bueno, estamos trabajando para ganar. Le jugamos derecho a cada candidata y candidato y a nadie lo mandamos al sacrificio. Sabemos porque tenemos estadísticas, tenemos encuestas, probabilidades donde tenemos más posibilidades que en qué lugar. Pero en principio creo que un partido político no puede ir a la contienda con una actitud derrotista. Por eso me abstengo de decir lugares específicos porque no quiero condicionar a nadie. Hay ¿no? conciencia en el PRI de que el carro completo, en vez de ser una carta de orgullo y de satisfacción social y política, siembra una sombra de sospecha en la Mira, sociedad, decir, otra vez todo, lo que ocurre, el Congreso, la Diputación, la gubernatura, la presidencia. Eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir, pero aún así. A ver, las condiciones de la competencia electoral han cambiado, las condiciones jurídicas, la existencia de los tribunales, la fiscalización, los observadores nacionales y extranjeros. Si en algún sitio, no hablo de que gobernatura, diputaciones locales, federales, ayuntamientos, pero si ganamos todos de diputados tales o cuales, también los vamos a defender. Porque también no vale la pena claudicar cuando tienes todos los elementos para justificar el triunfo. Yo hablo que en general de esas 1959 elecciones sería ingenuo pensar vamos a ganar 1959 elecciones. A ver, yo personalmente soy alguien formado en la competencia. Inició mi formación en un PRI hegemónico, fui parte de la generación de la derrota en 2012, fui de la legislatura más pequeña de la que hemos tenido, que fuimos 106, 68 de mayoría, y fui también de la generación de la recuperación de la presidencia en 2012. De suerte que sé, como lo sabemos los priistas, ganar y perder. Ganar y perder. Y en buena lid hay que saber ganar y perder, y este también es mensaje para los demás. Hay una complejidad que enfrenta el PRI, César. Las reformas que ha emprendido el presidente Peña van a cosechar sin duda, van a dar frutos, pero eso no va a ser en 2015, quizás ni en 2018 en algunos casos. Y el PRI tiene que asumir el costo de estas reformas. En un reporte de un organismo, Atlantic Council, decía, es sorprendente lo que está haciendo el presidente, está asumiendo costos políticos que va a enfrentar en las elecciones que vienen por darle al país un destino de largo plazo. Pero eso al partido
le va a costar. Déjame complementar, antes de que conteste César, lo que dice Enrique. Gana el PRI en 2012, los priistas felices porque regresan a la presidencia de la República, y empieza este proceso de reformas, empiezan los acuerdos, el pacto, las conversaciones con la oposición, que era necesario, y los más castigados fueron los priistas, los gobernadores, los presidentes municipales, los congresos, porque veían que los otros lograban acuerdos, dialogaban, conseguían cosas, presupuestos, demás, y a los priistas nada. Entonces, hay un PRI lastimado. Primero, déjame decirte que la descripción que haces del arranque del sexenio dibuja a un presidente de la República con responsabilidad histórica. No con visión cortoplacista de ver cuánto gano con esto, sino echando para adelante las reformas transformadoras con un sentido de responsabilidad histórica y de mucha audacia. Entonces eso, qué bueno que ustedes lo traen a la mesa. Nosotros no vamos a ganar a pesar de las reformas, para frasear alguna cosa que se dice, vamos a ganar por las reformas. Y nuestra tarea, entre otras, consiste en ser portavoces, activistas de las reformas, con suficiente capacidad para traducir al lenguaje de todos los días las reformas, estando de acuerdo con ustedes en que algunas no van a dar frutos de corto plazo, pero esa es parte de nuestra responsabilidad y a mayor abundamiento. Eso demuestra que la contienda no será un día de campo, pero así hay que entrarle, a esa idea estamos hechos y así vamos a ir a la contienda. Hay conciencia de factura, es decir, de que esto a lo mejor pasa factura y hay un electorado, dos elementos porque se nos está acabando el tiempo y quiero tu posicionamiento en esto, economía y seguridad. Los dos elementos que probablemente sean los que más estén presentes en la elección de los electores el año entrante y donde hay focos rojos todavía en esta administración. La economía está descollando. Se habla del segundo semestre, estamos en el inicio del mes 9, está así en gerundio, descollando. Es una perspectiva. No, creo que está no empujando. Bueno, yo creo que es así, pero es un proceso que, si bien no es de un día para otro, seguramente en las siguientes semanas la economía reportará mejores resultados. En el tema de la seguridad, hoy el presidente hablaba, si no mal recuerdo, de que 88 de 120 o 115 de los personajes delincuenciales más buscados están detenidos. Me hago cargo de que esto no es suficiente, que la gente querría no solo al resto, sino a muchos más, que en esta especie de irrupción del sicariato, que van los que eran sicarios empiezan a convertirse en los mandamases, tiene que ser atendido. Es parte del reto, pero yo estoy convencido de que a esos priistas de los que hablaba Alejandro, a nadie le ha ido mal, es decir, no ha habido necesidad de decirle, diríamos en términos coloquiales tradicionales, tú aguántale porque eres de casa. Yo creo que en todos los sentidos no ha habido ventajas para los priistas, como debe ser, pero tampoco desventajas. Y además, esa es parte de una responsabilidad que hay que asumir siendo el partido en el gobierno. Es decir, yo también he estado en la oposición. Estar en la oposición es, cínicamente dicho, más cómodo. Estar en el gobierno... No tienes que rendir cuentas. Tienes que rendir cuentas y dices cosas con relativa facilidad. ¿Qué sería del PRI sin su base? Y sin su institucionalidad, sin su disciplina. Bueno que la tenemos, a lo mejor no seríamos lo que somos. ¿Su base está intacta y mantiene la disciplina de cara al año que entra? Yo creo que su base no solo está intacta, sino se ha acrecentado. Es decir, en 20 días estamos logrando las firmas que se necesitan para la consulta ciudadana, es decir, estamos llegando al cuarto para las 12 y lo vamos a lograr con suficiencia. Entonces, la base no solo está intacta, la base se ha ensanchado. Y esa disciplina no es una disciplina ciega, es una disciplina cultivada cuando hay personas o principios en torno de los que hay que disciplinarse y cuando hay mucha comunicación. Creo que hace rato dije, las bancadas que se mantuvieron unidas en la discusión de los grandes temas fueron las bancadas del PRI, pero no se dio por ensalmo, ¿eh? Hay que trabajar mucho previamente. Hay que tejer ahí, ¿no? Claro, hay que tejer, porque llegado el momento en que hay que dar una posición hacia afuera, el PRI sí se mantiene monolítico. Me encanta, se nos acaba el tiempo, nos tenemos que ir. Te convoco a nombre de mis compañeros a que tengamos una segunda
Yo emisión de esto, agradecidísimo. ¿sí? Porque Gracias, quedan temas Leonardo. pendientes. Me interesaría mucho profundizar en esto que dice Alejandro, porque hay un cambio de cultura en el militante priista. Es el mismo militante priista de los 70s, aquel que estaba esperando el hueso y que estaba esperando, no, mi compadre va a llegar al puesto y ya la hicimos, compadre, porque nos va a tocar chamba. ¿Ese es el mismo o este es otro? ¿Por qué hablas de resentimiento? Me parece muy importante, porque hay priistas que se quedaron como en la rayita, ¿no? Esperando a que de repente vinieran los cargos, los nombramientos, y no ha pasado. Entonces sí es importante como profundizar en el tema de la cultura, pero se nos acaba el tiempo, mi querido César. Bueno, este es un PRI en transformación. No es un PRI el del siglo XX con el que no se podría explicar esa historia, sino es el PRI del siglo XXI, el que ve para adelante porque eso es lo que tiene como oportunidad para hacer muchas cosas. César Camacho, presidente del PRI, muchas gracias por A estar con ustedes, nosotros. ustedes, Leonardo. Señor Cacho, gracias. Gracias, Señor Mota, César. Gracias. Alejandro Alejandro. Quintana, muchas gracias. Leo, buenas noches. Nos vemos el próximo martes aquí en La Silla Roja. Muchas gracias.